Bienvenidos alumnos de séptimo básico a esta última clase de química, cuyo objetivo es identificar los componentes de una ecuación química. La clase anterior, en la 1, hablamos sobre átomos y moléculas, cómo un átomo era una unidad de materia y se agrupaba con varias más y formaba una molécula, pequeñas o más grandes, y eso era la base de todo lo que vemos y lo que no vemos también. Con eso quiero decir gases, por ejemplo, el aire, que es una mezcla de gases, incoloro, inoloro, insaboro. No, insaboro no, insípido, esa es la palabra. Entonces, en toda esta mezcla de moléculas y elementos se puede resumir científicamente a través de una ecuación química. Como la de la fotosíntesis, yo creo que la primera ecuación que uno conoce es esa, donde sabe que necesita agua, bueno, más las sales minerales disueltas en el agua, dióxido de carbono, y en presencia de luz solar, porque sin ella no se puede, se forma el alimento de la planta, que es la glucosa, y como desecho, como sobra de las plantas, nuestro maravilloso oxígeno para vivir. Y eso es escrito en una sola línea, donde cada elemento va separado con un signo más. Hay una flecha por ahí también que indica el sentido en que ocurre este proceso. Y eso vamos a ver hoy. Dice en su dossier que una ecuación química está compuesta por, uno, reactantes, y que estas son sustancias que reaccionan entre sí. De ahí viene el nombre reactantes, que reaccionan. Estas son las que se unen, son la materia prima o los ingredientes para que ocurra una reacción. Puede ocurrir de manera natural, de hecho está ocurriendo en este preciso instante mientras respiramos, mientras las plantas hacen fotosíntesis, y también se pueden hacer reacciones muy entretenidas en el laboratorio, de manera artificial. Estos entonces se unen, reaccionan, y después viene una flecha. Esta flecha no siempre es a la derecha, se puede hacer en el otro sentido, pero izquierda o derecha. Un vector en física tiene una dirección de reacción, o sea, indica hacia dónde se unen, cómo se forman, y sirve para identificar los reactantes y los productos, que son el resultado de esa reacción química. Sustancias que se formaron, sustancias nuevas, algunas de desecho, incluso a veces como producto aparece calor o luz, y resulta, vuelvo a la flecha, que esta flecha puede estar hacia allá, puede estar hacia acá, e incluso en casos extremos, como veremos hoy, la flecha puede ser minuto a sa. Incluso la flecha puede tener una dirección y dos sentidos. Esto significa que los reactantes pueden producir productos al unirse, y también los productos pueden separarse y formar los reactantes. O sea, hay la misma posibilidad de que se formen estas sustancias. Borré la flecha equivocada. Puede subir un poquito. Almorzaron todo, ¿cierto? Sino para sacarle magia. Para hacer una analogía entre reactantes y productos, los reactantes yo los podría considerar como estos ingredientes. Todos crudos, sin alinear todavía, pero se unen, ¿ok? Y reaccionan entre sí. Además se les agrega agua. Ahí hay un cambio que produce la alta temperatura del agua o también de la llama, y produce un cambio químico, porque la papa, el zapallo o el choclo, todo lo que esté crudo pasa a estar cocido, que es un cambio irreversible. Entonces estos ingredientes serían los reactantes. Se unirían entre sí, cambiarían algunos su forma, otros casi desaparecerían. Por ejemplo, el agua que uno echa a la olla no es la misma cantidad que resulta al final, alguna se pierde en forma de vapor. Y el producto sería ya el platito completo.
Una vez dicho eso, procedo al ejemplo del ozono, no agua. Recuerden tachar agua en su dossier porque era ozono. Primera reacción, la formación de ozono. Ese mismo de la capa de ozono, una de las capas de la atmósfera que actúa como filtro para los rayos del sol. Esa que ya tiene tremendos orificios en los polos y que por eso los días están tan calurosos, por eso no hay que salir sin echarse bloqueador solar. Tengo entonces oxígeno, oxígeno y oxígeno. Tres oxígenos. Acá arriba, en el rectángulo largo, los nombres solamente. Abajo vamos a ir poniendo el nombre de las moléculas formadas y de los elementos. Igual que en la evaluación. Estuvo súper bien la evaluación a propósito. Muy bien. Ya. Algo ahí en el chat. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los componentes? Los componentes de la ecuación. En la primera, la del ozono, no hay que poner nada porque ya está lista. En las reacciones desde la 2 a la 5, sí. Este es el ejemplo. Ya. Oxígeno, que se representa con una letra O, lo sumo con otro oxígeno y otro más. Fíjense que cada uno de los productos, cada ingrediente, digamos, va separado con el signo más. O de oxígeno, O de oxígeno, O de oxígeno. Se unen formando una reacción hacia allá. En ese sentido, son tres átomos de ozono y van a formar una molécula que tiene tres ozonos. No puede ser las pelotitas, son un clásico. Las voy a agregar para mejorar la comprensión. Esta pelota naranja, perdón, esfera, círculo, como le quiera llamar, representa un oxígeno. Lo voy a sumar, pero no quiere salir. No quiere. Ahí sí. Otro oxígeno, elemento, un átomo de oxígeno. Ay, no quiere. Ya lo hicieron ustedes en su dossier, ¿cierto? Mientras yo todavía la estoy arrastrando con toda lentitud. Lo siento. Ya, ahí están. Tres oxígenos. Tres átomos de oxígeno. Los voy a unir en una reacción química. Y voy a formar esto. Una molécula con tres átomos de ozono. ¿Sí? Vimos la clase anterior de química. Tres átomos de oxígeno unidos forman una molécula de ozono. Siguiente. Vamos a formar sal. Me refiero a la sal de mesa común y corriente. Esta, el nombre bonito y científico de la sal, por si no lo sabe. ¿Lo sabe alguien? Cloruro de sodio. Gracias. Gracias. Cloruro de sodio. Está compuesto por cloro y por sodio. Un dato interesante, si tengo sal, químicamente, no es la realidad, la sal es cloruro de sodio. Si le pongo un átomo más, se va a formar hipoclorito de sodio, que es el cloro. Y la sal absolutamente no tiene nada que ver con el cloro. Maravillas de la química. Ya. Piano que ahí deberían poner los nombres y abajito el Cl y el Na. Ya, bueno. Y en realidad tiene toda la razón. Cloro y sodio. De hecho, arriba ni siquiera necesito poner, como es de manera amigable, no necesito poner el signo más. Cloro y sodio. Así lo hicieron varios en la evaluación. Forma cloruro de sodio. Ahora sí que sí. Ahora
arriba la parte amigable, la de abajo la científica. Tengo cloro, sodio y formo esto. NaCl significa cloruro de sodio. Para más detalles, puede pasar a octavo básico y podrán ver toda la tabla periódica, los 118 elementos de la tabla periódica. Aquí simplemente uní, ojo aquí con los átomos y moléculas. Un átomo de cloro, lo voy a poner de otro color para darle claridad al asunto. Verde. Un átomo de cloro más un átomo de sodio van a formar una molécula de cloruro de sodio. Esta molécula de cloruro de sodio está formada por dos átomos. Una molécula siempre más grande. Átomo más átomo, molécula. Y muchas moléculas grandes, y se ponga una molécula gigante, ¿qué puede formar una macromolécula? ¿Qué significará esa palabra? Nunca la he mencionado, pero macromolécula, ¿a qué les suena? Recuerden el ejercicio de descomponer las palabras. Una molécula grande. Claro, macro viene de muy, muy grande. Eso es todo. Ya. Combustión. Aquí me refiero al proceso de producir fuego o quemar algo. Para toda combustión, Necesita oxígeno. exactamente, es indispensable. ¿Han hecho el experimento de tapar una vela con un vaso o algo y se apaga? Lo hicimos en sexto básico, demora 30 segundos. La vela que nosotros teníamos. Incluso después lo hicimos con una planta al lado que producía el oxígeno para ver cuánto se demoraba. Interesante. ¿Qué más necesito? Fuego. ¿Qué cosa? Un fuego, ¿no? Pues Necesito fuego para producir fuego. una chispita, calor, qué sé yo. Yo les cuento. Necesito un combustible. Combustible. Algo que reaccione con el oxígeno. Este puede ser madera, parafina, benzina, petróleo, gas. Escribí cualquier cosa menos combustible. Ahí. Algo que te reaccione y que se junte con el oxígeno, porque el oxígeno solo no va a provocar combustión. Ahora, si tengo algo, digamos, inflamable y lo junto con oxígeno, ahí se produce fuego, ¿ok? ¿Y qué más? Dióxido de carbono. Correcto, por eso hay que ventilar los espacios donde se produce combustión. Incluso uno siente cuando la estufa está encendida mucho tiempo, siente como que el aire se pone pesado, aparte de caluroso, se pone el aire pesado, eso es exceso de dióxido de carbono. Lo mismo cuando está muy contaminado. ¿Y qué más? Hay otro resultante más de la combustión, que es agua, vapor de agua. Sale un poquito de vapor, ¿o no? Si está cerca de una Yo ventana. diría que es como humo, pero no sé si sea agua. Bueno, sí, el humo No, no, pero el humo no es agua. El humo son resultados de la combustión, pero siempre hay pérdida de agua. A ver, si encendemos algo y está cerca de un vidrio, se van a notar pequeñas gotitas de agua a su alrededor. Es mucho menor la cantidad, así que lo demás. Ya. Como combustible voy a usar metano, que está presente en el gas natural. ¿Lo han escuchado? Es un combustible de origen fósil. También lo van a conocer en octavo.
Este metano tiene fórmula CH4. Esto no tiene por qué saber la fórmula del metano. Es para ir haciendo la idea de la ecuación química. Después, oxígeno. Este sí hay que saberlo. La fórmula para el oxígeno, O. O, 2. Metano más oxígeno, separados por el signo más, producen una reacción en ese sentido que produce CO2. ¿Qué significa CO2? Dióxido de carbono. Dióxido, no confundir con el monóxido de carbono. Y también producen H2O. Oh, me equivoqué arriba, tenía que poner los nombres, perdón. Es la costumbre. Y Que lo agua. estoy escribiendo con mayúscula. Dióxido de carbono. Acabo de inventar un nuevo compuesto químico. Ahí. Ahí. Ya, vamos. ¿Cómo van? ¿Están sufriendo, no? No sufran. Tía, ¿y el fuego dónde queda? ¿O no, no hay uno? Sí, cierto. ¿Cómo represento el fuego? I don't know. Esta es una reacción exotérmica. Se libera energía y cuando ocurre eso, siempre se ponen primero los compuestos químicos y al final como no quiero decir sobras, pero otros. Eh, sección otros. Dióxido de carbono es una molécula, el agua es una molécula, pero el fuego no. Se ¿Restos? representa como calor. No lo puedo escribir. Tía, pero borre el H2O, lo vuelvo a copiar y después escribe en ese, ¿no? Lo logré. Ya. Calor. Cuando de una reacción química se produce liberación de algo que no es tal vez tangible, que no podemos medir, que no es una molécula, pero está presente ahí, se dice calor. Ya, siguiente, la fotosíntesis. Ah, esta la conocen, ¿o no? Sí. Ah, ojo aquí, se me olvidó una cosita. Fíjense en la cantidad de moléculas y en la ley de conservación de la masa. Aquí tengo 3 esferas en los productos, 3 naranjas, 3 naranjas también en los reactantes y los productos. En la formación de sal, un amarillo, uno verde. En los productos, perdón, en los reactantes, lo mismo en los productos. Eso es lo que así intentamos hacer en el dossier 4, que es comprobar la ley de conservación de la masa. No se pueden perder moléculas en el camino de una reacción química. Se pueden transformar en otra cosa, pueden cambiar de tamaño, de color, o como ocurre aquí, cambiar el orden, se juntan con otras, pero jamás se pierden. Ya, vamos con la fotosíntesis. ¿Alguien se la sabe? Dígame que sí. ¿Quién necesita la planta para hacer este proceso de Agüita, agua agua? y luz. Ya, luz, ¿qué más? Mm, dióxido de carbono. Dióxido de Ese, carbono. Yep. dióxido de carbono. Ya, ¿qué más? Esos serían los reactantes. Ahora los productos. ¿Qué hace con eso? ¿Para qué le sirve? Glucosita Glucosa y oxígeno. y oxígeno. Glucosa para ella, oxígeno para nosotros. Ya.
Ahí está, amigablemente. Ahora vamos a la ciencia. Agua. Su símbolo es H2O. H2O. Luz. ¿Cómo puedo poner la luz aquí como ingrediente? Cuando no lo puedo, lo mismo que pasó al anterior con el fuego. Cuando no es un ingrediente o una molécula que yo pueda poner ahí, la puedo poner aquí también sobre la flecha. Y eso significa que la reacción ocurre, los reactantes se unen y forman el producto en presencia de esta luz. No puedo, no hay una fórmula para la luz, ¿ya? Ahí está el agua en luz y me falta el dióxido de carbono que es CO, ahora sí, 2. Tía, Dígame. literalmente eso sería CO2. Eh, claro. Eh, no. Ya les voy a explicar. No es necesario este contenido, pero ya que me lo preguntó la Catalina le interesa, los nombres químicos de las moléculas se leen de atrás hacia adelante, como a veces en inglés. Este se llama dióxido porque tiene dos oxígenos y carbono. Por eso dióxido de carbono. Distinto al CO, que es el monóxido de carbono, que es el compuesto más tóxico. Se llama monóxido porque tiene, mono viene de uno, no de los primates. Monóxido porque tiene un oxígeno y carbono, leído de derecha a izquierda. ¿Qué tal? Pero sí, nunca me habían dicho lo de codos. Bien, ya. Agua, dióxido de carbono en presencia de luz forman glucosa. Si saben la fórmula de la glucosa, díganme que sí. Tiene un 12 y un 6. ¿Eso lo dijo Google o no? No me acuerdo que la otra vez puso H12, creo. Sí. Pero ¿cómo si me dijeron que no habían visto la ecuación de la fotosíntesis? Ahí La está. verdad es que no la vimos a profundidad, pero una vez la tía del año pasado no le escribió, me acuerdo. ¿Y Sí, usted este año también lo puso? se pasa en sexto. Ahí está. Y a mi alumno de sexto lo tengo traumado. Yo creo que en esta ocasión lo hice escribir como 10 veces. Jo, jo, jo. Ya. Aquí está. Esta es la fotosíntesis. Mire qué maravillosa la ciencia. Entonces no tengo que escribir. Las plantas necesitan de agua, dióxido de carbono en presencia de luz para formar glucosa, su alimento en la savia, más oxígeno. En lugar de escribir ese tremendo texto, pongo una línea de letras y números, flecha, signos más, listo. Y ahí la resumen, una línea. ¡Qué maravilla! Ya, procedo. ¿Alguien en el chat? No, no. Siguiente ecuación, la respiración. Proceso, ojo que cuando uno ingresa aire por la nariz, eso no es respirar, eso es inhalar. Respirar es una reacción química que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestro respiratorio y circulatorio, en que se intercambian gases. Y casualmente, no casualmente en realidad, es al revés de lo que ocurre en la fotosíntesis. Entonces, es lo que les mencionaba antes. Para la respiración, y es lo contrario, en nuestro cuerpo tenemos glucosa. Con glucosa me refiero a los azúcares. Glucosa es azúcar. Em, las papas, las pastas, el arroz, las frutas también tienen una moléculas de glucosa. Y fíjense que esta reacción de la fotosíntesis tiene dos sentidos. No solamente se da hacia un lado, sino que hacia ambos. Eso significa que en mi cuerpo
yo como humano, bueno, todos los animales que respiran, tienen pulmones en lugar de branquias, utilizan glucosa también, que hay en nuestro cuerpo. Esa es la que nos brinda la energía para subsistir. Con el oxígeno que ingresamos por las vías respiratorias y vamos hacia el otro lado de la ¿Ya? fotosíntesis. ¿Sí? Botamos agua. Sí, pues el vapor, si uno bota aire por la boca o por la nariz en un espejo, ¿no queda agua acaso? Hmm. Vapor, queda agua en estado gaseoso. Ya, voy entonces de derecha a izquierda. La respiración es el proceso inverso a la fotosíntesis. Nuestra glucosa en nuestro cuerpo, más el oxígeno que inhalamos, va hacia el otro lado y botamos el dióxido de carbono, las vías respiratorias altas, y agua en estado gaseoso. Entonces, para no volverlo a escribir, procedo a copiar. Es por eso, como les decía antes, que la fotosíntesis es una reacción inversa. Puede ocurrir en ambos sentidos. Copio o F. Más oxígeno. Este O2 se llama oxígeno molecular. Formo CO2 como desecho y agua. Y me faltó aquí un detallito. Agua en estado gaseoso. No, esa es una G minúscula. Recuerden, varios me pusieron súper bien en la evaluación. Si uno puede agregar opcionalmente el estado en que se encuentra la molécula. Si está después de la molécula, pone un paréntesis. Si está en estado sólido, pone S. Si está en estado líquido, L. Y si está en estado gaseoso, una G. Entonces nosotros en la respiración, nuestro producto son los reactantes de la fotosíntesis, CO2 y H2O gaseoso. ¿Dudas? Procedo a la última. Esta es la última vez que vamos a ver esto para que no sufran. Aquí puse fermentación y me refiero a la fermentación alcohólica para formar alcohol. No, el alcohol pueden ser bebidas alcohólicas u otras más. Y aquí voy a utilizar moléculas que ya utilicé más arriba. Por ejemplo, ¿cuál será la materia prima? Pensemos en el vino o en la cerveza. Yo sé que ustedes son menores de edad y estas cosas no les interesan, por supuesto, y jamás han probado una gota de alcohol, igual que yo. ¿Cuáles serían los reactantes? ¿Qué necesito para hacer vino? Lo vamos a escribir amigablemente arriba. Tía, en la respiración no puso la primera parte. Volvamos, ningún problema. En realidad no lo puse porque como estaba arriba, glucosa y oxígeno en nuestro cuerpo producen dióxido de carbono y agua. O vapor. El otro día leí no recuerdo dónde, a propósito de que estaba estudiando el sistema respiratorio que estábamos viendo en quinto, y se han dado cuenta que si botan aire por la boca y se dice la letra U y la letra A, con una sale aire frío y con la otra aire caliente, Y es verdad. háganlo, lo han hecho, lo están haciendo en estos momentos, ¿cierto? Detrás de esa cámara apagada. La verdad es que no, porque ya lo sabía. Por Interesante. dos. ¿Y a qué se debe eso? Ay, que son sabiondos. Porque. Ay, yo sabía, pero se me olvidó.
Explicación científica. No sé, ahí está mi aporte. Victoria. Sigamos. Ya, última, para que no nos desconcentremos. ¿Qué está pasando en el chat? Ya, no quiero saber más, mejor no voy a leer ese chat. Fermentación. ¿Qué necesito para hacer un vinito? O una chelita. Materia prima. ¿No? 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 No escuché. ¿Qué cosa? No. ¿Levadura? ¿Levadura? Es que era para... Creo que era... Eso se ocupaba un poco. Claro, es que ellas son las que producen en realidad, las levaduras son como la luz solar para la fotosíntesis. Son los que generan que se produzca esa reacción. Pero yo quiero hacer, o ahora que viene fiestas patrias, chicha. Hagamos chicha casera. ¿Qué necesitamos? Ingredientes. Una fruta. Fruta. ¿Cuál? ¿Uvita? Una uvita. Parece que hay de manzana igual. No, uva. ¿Algo más? Voy a poner las levaduras. ¿Qué resultado va a tener esta reacción? Ay, perdón, se me perdió el documento. ¿Qué está pasando en el chat? ¿Verdad que dije que no lo iba a leer? Ya, esto produce entonces, genera alcohol. ¿Y qué más? La levadura también actúa, por ejemplo, cuando uno le echa el pan. Si alguien hace o ha visto que dicen que hay que ponerlo a leudar por lo menos media hora para que esté calentito y está el pan plano y empieza a subir y aumentar su tamaño, producto de que, ¿saben por qué? Producto de que, no es el chat. Se produce un gas, se produce dióxido de carbono que hace que ocupa espacio, el gas tiene materia que empiece como a hincharse el pan. Así que también cuando se abre o no, cuando uno abre botellas de bebidas alcohólicas, como que suena un gas, a veces si es con un corcho, sale volando por la presencia de gas. Y les cuento que ese gas es dióxido de carbono. Bien, ahora vamos al lenguaje científico. Las frutas son, y ahí viene la pelea que a veces hay si las cosas son frutas o verduras. Las frutas tienen un azúcar, tienen glucosa, que se llama fructosa, porque es la glucosa de la fruta, fructosa, de verdad se llama así. Ujú. Y eso Hay les da, personas que son alérgicas a eso. sí, terrible. Hay otras alérgicas a la lactosa. ¿Qué será la lactosa? Eh, de los lácteos. Sí, El azúcar de los lácteos. correcto. ¿Qué más? Fructosa, lactosa. Tío, también está la lactasa, pero es lo al revés de la lactosa, ¿no? Pero esa es artificial. No, no que yo sepa. Interesante. No me puedo acordar del nombre de los. Ya. La tacatosa. O sea, no, Y esa es la nada que ver. nueva. Esa es la más topísima. Y más cara, por supuesto. Ya, sigamos. No puedo recordar el nombre. Ya, me voy a acordar. La fruta entonces tiene una glucosa también llamada fructosa, por lo cual copio este C6H12O6, que es la fórmula general de la glucosa, pero puede tener cambios moleculares que no vamos a ver ahora. Aquí. La verdad es
que aquí solamente necesito esta. Es el único componente. Pero voy a poner aquí arriba, igual que la luz solar, en presencia o gracias a la acción de la levadura. ¿Qué son las levaduras? Que le ponen No al eran producto más. Sí, son hongos. Que algo sea hongo no significa que sea malo. Y según mi flecha, en ese sentido produzco alcohol. La fórmula es bien grande, pero no, para no complicarles la vida, les voy a poner OH. Químicamente, OH significa alcohol. Más, otra vez, dióxido de carbono. Ahí está. Esta reacción ocurre solamente en este sentido. O sea, si yo mezclo alcohol con dióxido de carbono, no voy a volver a obtener glucosa o fructosa. Esta ocurre en un sentido, al contrario de la fotosíntesis, que es una reacción, así se llama, con doble sentido, porque reactantes pueden formar productos, tal como los productos pueden formar los reactantes. Y eso es, después ya pasamos a física, lo cual está ok. ¿Dudas, queridísimos?